Hola, hoy vamos a hablar sobre por qué nos gustan los asesinos, por qué nos gustan estos personajes, ver documentales. En lo personal, me es como muy intrigante la psicología de cada uno de los asesinos. eh, y me gustan mucho pues este tipo de series, películas y documentales porque siento que de alguna forma podemos llegar a una comprensión más amplia de cómo pensaban y por qué hacían lo que hacían, sin tener una respuesta muchas veces satisfactoria, pero nos deja un panorama más amplio del por qué. Entonces, quiero empezar comentando lo que vemos en la pantalla versus la realidad. Y muchas veces siento que vemos películas como American Psycho, La Naranja Mecánica, El Silencio de los Inocentes, o series como Dexter, You, en donde son personajes realmente muy estructurados, muy elaborados, que tienen ciertas características muy específicas que los convierten en personajes muy atractivos y normalmente plasman como una doble vida en donde, por ejemplo, en el caso de Joe Goldberg en You, pues es una persona hasta cierto punto buena y que mata a las personas que se lo merecen, se podría decir. No a todas, pero asesina principalmente a gente malvada y que hace cosas malas también. Entonces se podría decir que lo podemos tomar un poco como un justiciero más allá de un asesino cruel. Pero es que esta es la imagen que quieren crear en la que tú empatices con el personaje y entiendas el por qué hace lo que hace. Y realmente en la vida real, una película que yo siento que es mucho más apegada a esto y en donde no se ve a un personaje sumamente inteligente, hábil, carismático, exitoso y así es, hablemos de Kevin. Les recomiendo mucho esta película que siento que es una perspectiva mucho más centrada en lo que podría ser un asesino, ya que pues los asesinos tienen varios rasgos distintos y entonces esta creo que plasma muy bien cómo se desarrollaría un asesino en el núcleo familiar y es mucho más realista. También, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos definitivamente es Patrick Bateman y, y este personaje también pues nos refleja a esta persona que es narcisista, que vemos que está haciendo ejercicio mientras ve la masacre de Texas en una de las escenas, eh, que es muy exitosa, que es inteligente y que a la vez, pues, esta parte psicológica en donde todos son iguales a su alrededor, ni siquiera saben bien quién es Patrick. Eh, y la parte del asesinato, pues es como que lo distingue y lo diferencia de las demás personas que no saben y no se conocen porque todos lucen exactamente iguales. Creo que es más una crítica social cruda y él menciona varios asesinos en la película, muy interesante. También un experto menciona que una serie apegada a la realidad es Mindhunter. Mindhunter está basada en un libro donde realmente se empezó a tomar en cuenta lo que era la psicología de los asesinos y pues esta serie sí plasma más a fondo cómo es y vemos a cada uno de los personajes en sus facetas y aquí se plasma mucho mejor la realidad. Y bueno, a todo esto, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Por qué encontramos atractivo en lo más repugnante? Esa es una canción. Y es la naturaleza incomprensible que nos crean los personajes. El no saber el por qué algo te llevaría a hacer. Y es este tipo de actos las que nos llevan a preguntarnos el por qué estas personas tienen esta moral tan distraída y cómo llegan a cometer estos crímenes, lo que nos hace que para nosotros sea pues bastante intrigante, ¿no? El saber, el tener respuestas del por qué. El a lo mejor ver personajes en ficción que tienen justificaciones
y otros que no, y entender cuál es esta diferencia entre qué es justificable, qué no, y el bien y el mal, hasta qué punto se vuelven justicieros o antihéroes, perdón, o realmente lo hacen por mera maldad. Uno de los casos más interesantes y donde empezamos a ver la psicología del asesino, pues es Ted Bundy. Y en la película, por ejemplo, de Extremadamente Cruel, Malvado y Vil, pues siento que no plasmaron la maldad del personaje, porque hasta cierta forma yo considero que pusieron la parte humana, ¿no? Donde se vuelve un buen padrastro y está enamorado de Lizzie, y pasan como que la parte del asesinato, pero muy a la ligera, yo lo siento así. Me hubiera gustado más ver la parte malvada del personaje y después ver como que pasaran las dos caras de su doble vida para entender mejor que no era como lo plantearon, como romantizando un poco la situación. En la vida real pues tenía un grupo de fanáticas y de personas que lo defendían y decían que él no había cometido esos crímenes. Pues no sé, o sea, la verdad no entiendo como que esta parte en la que no querían que lo sentenciaran, ¿no? Inclusive hay en la vida real y en la película está esta escena muy fuerte en donde el juez le dice que hubiera sido un excelente abogado, que decidió desafortunadamente tomar otro camino y que le hubiera gustado verlo ejerciendo en su equipo. Y creo que pues sí, realmente en esta parte buena que tenía no desaparece, pero no hay que olvidar la parte mala que tenía también, que era el de pues ser un criminal y un asesino a sangre fría. Entonces, creo que a veces la parte buena nubla un poco los hechos malos. Hay otro caso de un chico que es famoso en TikTok, que tenía mucho talento para cantar y sufría de bullying, y de cierta forma están justificando sus actos por el hecho de que sabía cantar muy bien. Entonces creo que aquí debe haber una diferencia entre si cometieron crímenes y tienen que ser pues sentenciados, y que fueran buenos para otras cosas o inteligentes, etc., pues no justifica esta parte, ¿no? Entonces, ahí les va un dato curioso. En la vida nos cruzamos con 6 asesinos y en Estados Unidos te cruzas con 36. Así que, bueno, ahora ya sabemos que nos podemos haber cruzado con alguien y no nos dimos cuenta. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, que lo compartan, que se suscriban al